Carta de Santiago en el capítulo 2. Semana pasada nos quedamos en esta sección del texto clave y es el que tenemos ahí en nuestra pantalla. Pero creo que si pudiéramos encontrar otro texto clave sería el siguiente, capítulo 2, pero versículo 24 y 25 y 26. ¿Bien? Es el mismo tema y dice la palabra de Dios de esta manera. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Y ese sería otro buen texto que resume el propósito de esta carta del siervo de Dios, Santiago. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a ver el contexto histórico en el cual se escribió esta carta, y es importante que comprendamos el contexto histórico. Nos va a servir cuando nos adentremos a los capítulos y a los versículos y ustedes se encuentren con algún texto y se van a preguntar, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es la postura de Jacobo? ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Bueno, quizás este contexto histórico nos va a servir para que usted y yo pongamos nuestro enfoque a la hora de interpretar los versículos. Jacobo era uno de los líderes de la iglesia original en Jerusalén. Después de algunos años, cuando llegó la persecución, sus ovejas se dispersaron rápidamente. No habían tenido el suficiente tiempo, Jacobo no había tenido el suficiente tiempo para enseñarles o explicarles o modelarles el vivir a la luz de la persecución. Así es que Jacobo escribió una carta de ánimo o de exhortación a los judíos dispersados que ahora se encontraban solos y adoloridos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, al principio de cuentas vemos que Jacobo era uno de los líderes de la iglesia original en Jerusalén. Ya vimos los textos anteriormente, donde el apóstol Pablo lo menciona en un par de ocasiones. Es el que da el veredicto en el primer concilio apostólico de Hechos capítulo 15. Pero a más de eso, hermanos, transportémonos un poquito a ese tiempo. Estamos hablando aproximadamente de 10 a 20 años después de la muerte del Señor Jesús. O sea, es luego. Si hablamos en décadas y en miles de años, cientos de años que han transcurrido desde la muerte del Señor Jesús hasta este día, esos eventos son 10 o 20 años después. O sea, inmediatamente casi, hermanos. Para ese entonces la iglesia estaba formada por judío-cristianos. Hombres que venían del judaísmo, habían crecido en el judaísmo, habían sido circuncidados. Ellos todavía estaban en duda y respetaban y observaban todas las leyes de Moisés, las leyes alimenticias. No dejaban de vivir un tanto en el judaísmo y estaban entrando al cristianismo. Y aunque como judíos habían pasado por muchos tiempos difíciles, muchas situaciones muy difíciles, bajo el imperio romano, bajo el gobierno de los generales que dejó Alejandro el Magno, uno de ellos en el año 165 antes de Cristo, Epífanes entró al templo,
sacrificó un cerdo, derramó toda su sangre en el templo de una manera grosera, de una manera queriendo derribar la religión judía. Con el tiempo tuvieron que limpiar ese lugar y volverlo a consagrar. Entonces no eran ajenos al sufrimiento, pero es la primera vez que empiezan a sufrir persecución como cristianos. Ya esa es otra situación. Una cosa es que ellos sufrían persecución como pueblo de Israel por medio de un imperio, por medio de otro rey, alguien foráneo, alguien de fuera. Ahora la persecución viene de dentro, de sus mismos compatriotas, judíos contra judíos, judíos que se mantenían en el judaísmo contra los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Era cuando Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Entonces, ese es el contexto histórico en un tanto de lo que está sucediendo. Además de eso, hermanos, antes de entrar más en ello, casi nunca hemos hecho alusión sobre cuál sería el sentir si este Jacobo es el medio hermano del Señor Jesús. ¿Usted se ha imaginado por un momento qué habrá sido vivir en la casa del Señor Jesús cuando Él era un adolescente, cuando Él era un niño? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo habrá sido ese hogar donde está el Señor Jesús, el hijo mayor de María, pero después María y José tuvieron otros hijos? El mayor de ellos, Jacobo, y luego un Judas, un Simón, un José e hijas. Y dice la Escritura que el niño Jesús iba creciendo en estatura, en tamaño, en sabiduría, y estaba sujeto a sus padres en todo. En otras palabras, era un niño modelo. El Señor Jesús nunca pecó, ni en su niñez, ni en su adolescencia, y hay teólogos que cuestionan esto y no lo pueden creer. Es que no es posible que Jesús cuando era niño no haya, de verdad, pecado. No pecó. Pues era el Señor Jesús, no era cualquier muchacho, no era cualquier joven. Era el Señor Jesús, no dejaba de ser el Señor Jesús. Entonces, imagínense que ustedes tengan un hermano mayor, les lleva unos años de edad, y ese es el hijo modelo, en todo, bien portado, obediente, correcto, honesto, decente, y todos nosotros, pues muy normales como seres humanos, con tendencia pecaminosa, a mentir, a hacer trampas, a qué sé yo, todo lo que hacemos cuando somos pequeños. Y ver cómo sus padres pues no había necesidad de corregir al Señor Jesús, pero a los otros pues les han de haber pegado su buena regañiza, su corrección de vez en cuando, sus cinturonazos, ¿por qué no? Y siempre poniendo de modelo y de ejemplo al Señor Jesús como el hijo sujeto a sus padres, el bien portado, el muchacho honesto, correcto. Ninguno de sus hermanos llegaría a la altura de comportamiento del Señor Jesús. Dice la Escritura que los hermanos de José lo envidiaban, solo porque el padre pues le tenía cierto favoritismo, y obviamente que José, el hijo de Jacob, pues no era perfecto. Obviamente que José, el hijo de Jacob, pues no era bien portado como el Señor Jesús. Aquí vemos al Señor Jesús impecable en todo. No creo que sus hermanos lo admiraban. Creo que esa era una de las razones por las cuales
Sus hermanos nunca aceptaron que su hermano Jesús era divino. Creciendo, quizás lo despreciaron, creciendo, quizás lo subestimaron. Y cuando empieza su ministerio terrenal, el Señor Jesús, en una ocasión se atreven a buscarlo y dicen: venimos a buscar a nuestro hermano porque creemos que está loco, creemos que está fuera de sí. Eso es lo que la palabra quiere decir. Cuando alguien está fuera de sí, es que ha perdido la razón, ha perdido la cordura, ya no sabe lo que está diciendo. Hay que llevarlo, como en nuestros tiempos decimos, al manicomio. Está fuera de sí. Eso es lo que sus hermanos dijeron. No fue hasta su resurrección, hasta la resurrección del Señor Jesús, que sus hermanos realmente creyeron en el Señor Jesús. Fue hasta después de la resurrección que ellos se dieron cuenta que el Señor Jesús era divino, era el Mesías, era el Cristo, ¿sí? Pero mientras todos esos años de vida en casa, me imagino que hubo algunos conflictos ahí fuertes. Ese trasfondo es el que tiene Jacobo. Ese es el trasfondo que él tiene. Por eso es que ahora él no entra presumiendo y diciendo: yo soy Jacobo, el medio hermano del Señor. No. Capítulo 1, versículo 1 dice: Jacobo, yo soy Jacobo, doulos, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque ha reconocido quién era el Señor Jesús, que era el Cristo, que era el Mesías, que era divino. Entonces este es el trasfondo un poco sobre Jacobo, sobre la iglesia que él pastorea, la carta que fue escrita para creyentes judíos, les digo, entre 10 y 20 años después de la muerte del Señor Jesús. Esos creyentes están sufriendo una persecución muy severa. Han sido expulsados de la sinagoga, algunos han sido separados de sus familias, y todo por causa del evangelio. Muchos han perdido sus trabajos, y quienes han tenido sus propios negocios han sufrido el boicoteo. No le compres, no vayas a su carnicería, no vayas a su tienda, porque traicionó la fe judía. Hermanos, imagínense por un momento esos judíos celosos. Y los que promovían mucho el celo eran los fariseos. Por eso que Saulo de Tarso dice: yo era fariseo, celoso, dice, de la fe judía. Entonces ellos promovían el celo, y cualquiera que le diera la espalda al judaísmo y se iba atrás del cristianismo era despreciado. Si tenía un negocio, ya nadie le compraba, ya nadie lo contrataba. Tal persecución produce, fíjese, un interés egoísta en la defensa de sí mismos. Y lo vamos a ver cuando empezamos a interpretar versículo por versículo, y usted se va a dar cuenta por qué Santiago dice: no murmures contra tu hermano, no lo acuses, gobierna tu lengua, porque ahora se están ustedes peleando. Si los del judaísmo los desprecian, y por eso han tenido que huir de Jerusalén, porque los quieren matar, y ahora en la iglesia hay pleitos. Dice: ¿por qué hay pleitos? Dice: no es por su concupiscencia, por sus deseos, por su envidia. Quieres lo que tiene el otro. Entonces empieza a haber conflictos entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan severa la persecución que empieza a producir en ellos un interés egoísta en la defensa de sí mismo? O sea, cada quien para sí solos. Si surge algún trabajito, no, pues que sea para mí, porque necesito mantener a mi familia. Si por aquí hay algo de víveres, no le voy a decir a nadie, los quiero acaparar para mí y mi familia. Así que ellos se dedican a protegerse y no se ayudan unos a los otros.
se pierde la unidad de la iglesia, el compañerismo. Jacobo, siendo un pastor de la iglesia en Jerusalén, sintió una responsabilidad altamente pastoral hacia quienes habían salido de su iglesia y ahora no solamente eran perseguidos por los judíos del judaísmo, despreciados por los del Imperio Romano, sino que ahora entre ellos hay conflictos. Así es que tenemos también que ver eso. Debemos tomar en cuenta que Jacobo dirigió la iglesia en un tiempo muy difícil. La iglesia en Jerusalén pasó momentos muy difíciles con la persecución de Saulo de Tarso, a la muerte de Esteban, y después en la persecución de Herodes en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Era un periodo también, hermanos, importante, y porque nunca hemos realmente estudiado esta carta en su profundidad, pero ya lo que ustedes tienen que saber, que no solamente todo esto está sucediendo, sino es un periodo de transición religiosa. Es un periodo de transición doctrinal. Estamos hablando entre 10 y 20 años después de la muerte del Señor Jesús. La gran mayoría, si no es que todos, los cristianos en Jerusalén provenían del judaísmo. Por lo tanto, todavía venían arrastrando respetar el vivir la ley de Moisés, las leyes dietéticas, la circuncisión, y querían enseñar a los demás que tenían que vivir de esa manera. No habían realmente abrazado completamente lo que es el concepto de ser discípulo del Señor Jesús. Por eso es que Santiago en uno de sus versículos dice: ¿quieres ser religioso? Sí, porque ellos solamente habían sido enseñados bajo el fariseísmo, bajo la religión judía de los fariseos, donde mientras tu apariencia externa era de piedad, era suficiente para que todo el mundo pensara que tú eras una persona pía, temerosa de Dios, por tu apariencia. Entonces así estaban enseñados y así querían vivir en el cristianismo. Entonces Santiago les dice: no es así. ¿Quieres ser religioso? Dice: no es lo que te enseñaron los fariseos, no es lo que te enseñaron en la sinagoga. La verdadera religión pura y sin mancha no es la externa, sino es visitar a las viudas y a los huérfanos en medio de sus tribulaciones. Cuando tienen hambre hay que darles de comer, cuando tienen frío hay que cobijarlos, cuando te visitan hay que hospedarlos. Dice, esa es la verdadera religión. Bueno, estaba esa transición, estaban en ese periodo de transición y además había muchos problemas y mucho trabajo que hacer. Había muchos judíos creyentes que todavía se adherían a la ley del Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver en Hechos 21:20. Si alguien le puede dar lectura, por favor, Hechos 21:20. Si está el micrófono por ahí. Adelante, hermano David, adelante. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley. Sí, todavía hasta el capítulo 21 de Hechos. Cuando alguien se convertía, los judíos daban la gloria a Dios. Ya ves, mira cuántos miles de judíos, cientos de judíos se están convirtiendo al cristianismo. Y todos son, ¿qué? ¿Celosos de qué? De la ley. Todos quieren guardar la ley. Entonces, era ese periodo de transición muy difícil. El templo y sus servicios aún funcionaban, y la luz plena o total del evangelio de la gracia
no había alumbrado todavía sus corazones. Para este tiempo se cree que Pablo ya había escrito, cuando escribió Jacobo esta carta, Pablo acababa de escribir la carta a los Gálatas o estaba por escribirla. No se sabe con exactitud cuál de los dos libros fue primero o cuál de las dos cartas. Si Gálatas, escrita por Pablo, o esta carta escrita por Jacobo. Son contemporáneas. Así es que si Pablo apenas acababa de escribir la primera carta que envió a los Gálatas, o la estaba terminando para ser enviada, ¿qué libros del Nuevo Testamento tenía esta nueva iglesia cristiana? ¿Tenía las doctrinas de Pablo? Lo que venimos estudiando los días domingo en la escuela dominical, que es la teología paulina, ¿ya la tenían ellos en sus manos? No. Ellos todavía no sabían con exactitud cómo era todo esto de la gracia. Ellos solamente conocían el pacto de la ley. Estaban aprendiendo que ahora había un nuevo pacto, el pacto de la gracia, que antes era por observar toda la ley de Moisés y bueno, nadie la pudo observar. Y que ahora esa ley es la ley de la libertad escrita en nuestros corazones. Era la renovación de la persona, la operación de un nuevo corazón de carne, el Espíritu del Señor sobre nosotros y toda esta nueva teología que ellos todavía no comprendían y estaban apenas conociendo. Por lo tanto, nosotros no debemos de hacer una crítica de los cristianos del primer siglo, hermanos. Usted va a encontrar algunas partes como en Judas, el hermano de Jacobo, también medio hermano del Señor Jesús, quien escribió Judas, y usted puede decir, bueno, y esta carta como que está un poquito rara, no encaja en las doctrinas del apóstol Pablo. Bueno, porque son cartas, son documentos, ¿verdad?, que se estaban escribiendo aún cuando no teníamos ninguna estructura doctrinal como la tenemos el día de hoy. Muy diferente, entonces no podemos hacer una crítica y ni deberíamos nosotros hacer una crítica de nuestros hermanos del primer siglo, de la iglesia primitiva, porque los que hemos leído, por ejemplo, Romanos, Gálatas y Hebreos, ya estamos predispuestos a criticar a estos primeros creyentes, porque usted ya conoce Gálatas, usted ya conoce Romanos, y dice, bueno, ¿por qué ellos no comprendían? Pues porque no estaba el libro para empezar. Nosotros lo tenemos y luego no comprendemos. Imagínense en ellos que no lo tenían, pero no deberíamos criticarlos. Ellos eran personas salvas, sí, los judíos convertidos al cristianismo eran personas salvas, pero aún estaban bajo la sombra de la ley mosaica, andando hacia la luz brillante de la gracia de Dios. Aunque pudo haber diferencias en grado de conocimiento espiritual y de experiencia, no existía realmente ninguna rivalidad entre lo que Jacobo está enseñando y lo que Pablo está enseñando, sino que todo esto viene a ser como algo, pues sí, nuevo para ellos. A ver qué dice Gálatas, capítulo 2. Hermana Dianita, Gálatas, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 hasta el 10, para tener un contexto ahí. Dice así, para la gloria de Dios, Gálatas 2, del 1 al 10. Amén, sí, del 1 al 10. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predicó entre los gentiles, más particularmente a los que parecía ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse, y eso por causa de los falsos hermanos, que se
entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro en la de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí, para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Amén. Dios le pague. Esta es una larga narrativa, pero en síntesis, después de que el apóstol Pablo estuvo ausente de Jerusalén, al poco tiempo de que fue bautizado en Samaria, ¿no? En Damasco, y predicó en Damasco, salió y fue a Arabia, predicó, regresó a Damasco, todo ese tiempo, como unos 3 años, pasó a Jerusalén, pero lo querían matar los judíos, entonces lo enviaron por barco hasta su ciudad natal, Tarso. Después de 14 años, regresa a Jerusalén, va a iniciar su ministerio y entonces se reúne con los apóstoles en Jerusalén. Ya las cosas han cambiado mucho. Ya la iglesia primitiva no era la iglesia primitiva de Hechos, capítulo 2, después de que vino el Espíritu Santo y empezaron a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, y todos se reunían para la oración y todos vivían unánimes juntos y tenían todas las cosas en común. Las cosas ya habían cambiado. Vino Pablo con Bernabé, le comentó a los apóstoles que estaban en Jerusalén cómo el Señor le estaba ayudando, y ellos vieron que la mano del Señor era con él. Entonces dijeron: miren, ustedes vayan a los gentiles y nosotros iremos a los judíos. En el versículo 6 parece que el apóstol, 5 y 6, el apóstol Pablo alude a que no recibió él ninguna enseñanza directa de parte de los apóstoles en Jerusalén. Dice: a los cuales ni aun por una hora, versículo 6, pero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, dice, yo no tengo nada que ver con ellos. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. En otras palabras, la revelación que recibió el apóstol Pablo fue directamente del Señor Jesús y enviado a los gentiles, ¿sí? Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, ¿sí?, refiriéndose a ir a los gentiles, me era encargado, como a Pedro el de los judíos, 9, y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo, Pedro y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía. Versículo 10, solo lo único que nos pidieron es de que no nos olvidáramos de las necesidades que ya estaba pasando la iglesia en Jerusalén. Y eran tiempos muy difíciles para la iglesia. En ese contexto es cuando Jacobo está escribiendo la carta universal de Santiago y el apóstol Pablo acaba de escribir Gálatas. No se sabe cuál de las dos fue primero, pero son bien contemporáneas. Bien, eso es lo que está sucediendo, y aunque el apóstol Pablo dice: el mensaje que yo traigo directamente no me lo compartieron los apóstoles, pero eso no quiere decir que había una contienda entre ellos o una diferencia.
a los apóstoles y a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, les tomó un poquito más de tiempo llegar a entender y aceptar todos los beneficios de la gracia. Les costó un poco más de tiempo dejar de observar la ley de Moisés, la circuncisión y la dieta que llevaban los judíos. Los gentiles, por otra parte, ellos rápidamente aceptaron la gracia, aceptaron los beneficios de la gracia, la bendición de la gracia, pero desafortunadamente se tendieron al otro lado, en el aspecto de que mientras los judíos querían permanecer mostrándose piadosos exteriormente por lo que habían aprendido de la religión del judaísmo, los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, y Pablo les hablaba del evangelio de la libertad, de que las leyes estaban escritas en los corazones, entonces ellos se querían hacer permisivos, querían hacerse liberales, y muchos no dejaban su antigua manera de vivir. Los gentiles que habían vivido en el pecado, en los vicios, muchos de ellos no querían dejar todo eso, querían seguir llamándose cristianos, pero sin hacer ese cambio. Por eso es que el apóstol Pablo en todas sus cartas les dice: hagan morir esos deseos carnales, denle muerte a sus tendencias pecaminosas, no vuelvan ahí. Muchos de ustedes eran esto y esto, pero ya fueron limpiados, ya fueron justificados, no regresen ahí. ¿Sí me explico? No era el mismo mensaje para los judíos. Al contrario, los judíos se pasaban de querer ser estrictos en la religión, meticulosos, tenían todavía cierta tendencia de los fariseos, legalista, y así es casi el día de hoy las iglesias. Normalmente usted encuentra este tipo de iglesias muy legalistas o iglesias muy liberales. Es difícil encontrar una iglesia en un término medio, y eso es lo que pretendemos, con la ayuda de Dios y a la luz de las Escrituras, enseñarle a la iglesia del Señor que no estamos sin ley, somos libres de la ley de muerte, de la ley del pecado, pero no somos sin ley, pero tampoco debemos de tener tendencias legalistas, sino vivir como dice la Escritura: el que es un creyente verdadero produce obras dignas de arrepentimiento. Amén. Bien, Jacobo escribe una carta sumamente práctica, utilizando el Sermón del Monte como fuente de inspiración para enfatizar la importancia de una moral más elevada y la práctica de los conocimientos del Evangelio. En otras palabras, Jacobo tomó toda la enseñanza de su medio hermano, el Señor Jesús, que enseñó en el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús decía: fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que el que se enoja locamente contra su hermano y lo ofende gravemente va a ser culpado de muerte, como si lo hubiera matado. Fue dicho a los antiguos: no adulterarás, pero yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, y así sucesivamente. Pero también utilizó el libro de Proverbios en gran parte para el material de su carta, y por eso tiene el mismo formato. Si usted abre el libro de Proverbios, se da cuenta que va de un consejo a otro, Proverbios, y la carta de Santiago así es, brinca de un consejo a otro, son solamente 5 capítulos, pero se da como 2 versículos para dar un consejo. A veces se extiende unos 5 versículos en un consejo, y a veces en un solo versículo da un consejo completo, como lo hace Proverbios también. Por último, Jacobo exhorta a su audiencia a producir frutos. Jacobo no asume que ellos sean verdaderamente salvos, sino que les explica que sus frutos mostrarían si realmente eran salvos o no. Lo que Jacobo les quiere enseñar es:
Sí, los fariseos vistiéndose con esas ropas y lavándose las manos tantas veces al día y caminando de una manera así y asá, dan la apariencia de piedad. Digo, no así nosotros los cristianos. Nosotros no tenemos que mostrar una apariencia de piedad externa, sino tenemos que llevar a la práctica nuestro conocimiento del Evangelio y nuestro amor por Cristo. Que se vea reflejado en nuestras vidas que hubo un cambio de mente, un cambio de dirección en nuestra vida. Y eso es lo que es más importante que una apariencia externa de piedad. Bien, vamos a la siguiente sección. ¿Cuál es el tema principal? Propósito. Y vamos a ver rápidamente un resumen de la carta de Santiago. Tema. El tema sería: la fe genuina produce obras. En otras palabras, para Jacobo, no puede haber un cristiano sin obras. No puede haber un cristiano ocupando nada más el lugar. Discúlpenme, no puede haber un cristiano nada más calentando la silla. Es lo que está diciendo Jacobo, no lo estoy diciendo yo. Tiene que ser un cristiano que tiene obras, que está en acción, que está sirviendo a la iglesia, que está sirviendo a los necesitados, que está viendo lo que hace falta, que está compartiendo el evangelio, que está produciendo obras. Esto refleja una fe genuina, y una fe genuina es la que nos va a llevar al reino de los cielos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, entonces necesitamos una fe genuina. El comenzar a estudiar un libro de la Biblia es como prepararse para un viaje, hermanos. Y a uno le gusta saber a dónde va y dónde va uno a hacer paradas y qué espera uno del viaje y en qué tramo del viaje pues vamos a detenernos a comer y escoger el buen lugar para que haya una vista hermosa. Así, de igual manera. Yo creo que cuando hacemos un viaje nos preparamos la ruta, preparamos el mapa, preparamos todo lo necesario para que nuestro viaje sea impresionante. Entonces vamos a presentarles más o menos el mapa, la ruta que vamos a seguir, y por eso es que estamos hablando de esto antes de tocar el primer capítulo y el primer versículo del libro de Santiago. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Creyentes que estaban acusando a Dios por sus tendencias fueron exhortados a recibir la palabra, ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarse. Ahora hacemos al revés. Somos lentos para escuchar. Somos tardos para escuchar, pero rápido hablamos y rápido nos enojamos. Bueno, lo mismo estaban haciendo los judíos del primer siglo. Por eso Jacobo dice, no es así. Sean prontos para escuchar, para obedecer, para entender. Tardos para responder, para hablar. Más tardos, todavía más lentos para enojarse. Para desarrollar la perseverancia necesaria y poder soportar las pruebas. Librar sus almas de la tentación, para no caer en la tentación, y recibir la corona de la vida. Si es una secuencia, es una secuencia de acciones. Él también quiso exhortar a los judíos a vivir según la sabiduría de Dios y no del legalismo, no de la letra, sino la sabiduría de Dios, y actuar según una fe genuina, y a no mostrar un trato preferencial a los ricos. ¿Por qué mostraban un trato preferencial a los ricos?
por extraer un beneficio, exacto. No crean que era, no tenían trabajo, los corrían de los trabajos, pasaban hambre, pasaban desnudez, estaban en la congregación y entraba una visita, un judío bien vestido y con anillo y estacionaba su carro nuevo aquí afuera y todo. No, pues lo trataban así. ¿Verdad? A lo mejor me puede ayudar, me puede sacar de pobre, me puede dar trabajo o me puede financiar para que yo abra mi taller, qué sé yo. ¿Sí? Había siempre un propósito el por qué querían tratarlos de esa manera. Pues ese es el propósito por el cual escribe Jacobo su carta. Está corrigiendo muchas cosas y lo principal redunda en que no pierdan la corona de la vida. No la vayan a perder, dice. Se vayan a extraviar. Como resumen, la epístola de Santiago posee un fuerte énfasis ético, coherente con las enseñanzas del Señor Jesús. Asimismo, en algunos momentos refleja las duras denuncias que profirió contra la hipocresía religiosa. Si algo atacó Jacobo de lleno, fue la hipocresía religiosa. Voy a hacer una pequeña pausa. Alguien comente cómo se vería esa hipocresía religiosa en el primer siglo, entre los judíos del primer siglo. Porque él la atacó duramente. ¿Cómo se veía esa hipocresía religiosa? ¿Alguien? Presente el micrófono al hermano Amner. ¿Quieren participar? Adelante. Bueno, algo que se miraba mucho era que los judíos que eran convertidos al cristianismo pensaban que ellos eran como que tenían más importancia que los gentiles, que ellos eran más sabios, que conocían más y como tenían la ley, sentían que con eso tenían que los eran superiores, eran superiores y sí, que los gentiles tenían que convertirse a ellos también de sus mismas tenían que guardar las mismas costumbres, la dieta como dijiste hace rato. Sí. En parte sí, en parte todo eso sí. ¿Qué más? Pero algo que denote más así esa hipocresía religiosa. Quien ha leído de menos, y ya les había dejado de tarea, que leyeran la carta. ¿Sí la leyeron? Sí, bueno, más oídos amén, entre 200 almas que están aquí, nomás oídos amén, Bueno, espero que más la hayan leído. Bueno, si leyeron o han leído la carta, por ahí hay indicios. ¿Cómo se veía esa hipocresía religiosa del primer siglo? A ver, hermano Odi. Bueno, alcanzaba a ver, hermano, se me viene a la mente lo que mencionaba hace rato, lo de la preferencia, pues, en cuanto al trato. Yo creo que es una de las Sí, maneras puede ser, en que, pero más clara, así más clara. por ejemplo, el estilo de vida, porque dice Un ejemplo. Por ejemplo, cuando ellos pensaban ser sabios, pero su manera de actuar, su conducta, reflejaba todo lo contrario. Entonces les dice él, pues ¿Cómo era su conducta? No, pues perversa. Había ¿Qué hacían? chismes, pecado de la lengua, mala lengua, Sí, difamaban, sí. falsos testimonios, Ujú. o sea que Envidias, todo les eso. dice pues, que de una fuente dulce no puede salir agua amarga. Así Entonces es. Así es.
Esto es parte, eso es parte. Creo que el hermano David, usted, a ver, colabore. Hermano, referente a, yo pienso que es la crítica hacia las personas que pues que trataban de llevar en este caso la ley o la palabra de Dios y pues ellos criticaban porque aún así ellos ponían cargas sobre la gente que ellos tampoco podían llevar y quizás se enorgullecían que cumplían, pero a la vez no cumplían, sino solamente daban cargas a la gente de las que tampoco ellos podían llevar. La crítica pienso que era una de las. Bueno, eso es correcto, pero eso fue algo que el Señor Jesús le censuró directamente a los fariseos. A los fariseos. Aquí estamos hablando ya de judíos cristianos que traían esas tendencias, hermano David, sí, traían esas tendencias, pero ¿cómo se veían ahora en la iglesia esas tendencias? Les voy a decir cómo se miraban esas tendencias de hipocresía religiosa. Todos se llamaban cristianos, todos venían a la iglesia, venían al culto, agregando lo que dijo el hermano Amne, lo que dijo el hermano Dilio. Número uno, se creían superiores a cualquier otro creyente si fuera gentil, de que ellos, como eran hijos de Abraham, se creían superiores y ser como los herederos directos de la gracia, ¿no? del pacto de la gracia. Segundo, siendo cristianos, criticaban, murmuraban, señalaban, hablaban lo que no conviene, todavía tenían esas tendencias pecaminosas, pero principalmente fueron censurados por Jacobo porque le decían a sus hermanos cristianos, ¿tienes hambre? Sí, no he comido. Pues voy a orar por ti, Dios te bendiga, que te vaya bien. Voy a orar por ti para que Dios te mande de comer. ¿Tienes frío? Sí, ¿y por qué no te tapas? Pues porque no tengo una chamarra. Voy a orarle a Dios para que te mande un abrigo del cielo el Señor y tú ve en paz. Entonces, eso es lo que directamente Jacobo señala y dice, ¿por qué no le echas la mano a tu hermano? ¿Acaso no fueron las enseñanzas del Señor Jesús que le dijo a sus discípulos, si tu enemigo, dice, el imperio romano, los soldados romanos, te agarran en el camino y te dicen, ¿sabes qué? Llévate mi mochila, una milla, cárgate esto. Dice, llévala dos. Si el enemigo viene, dice, y te quiere echar pleito, dice, por la gabardina, el abrigo, dice, no, pues dale hasta la chamarra también. Dice. Si a lo mejor la necesita, dásela, ya Dios proveerá. Y no estaban haciendo nada de eso. No estaban haciendo nada de eso. Similar a lo que a veces sucede entre inmigrantes o personas del mismo grupo racial, cuando están en el extranjero, ustedes lo han vivido, quizás algunos más, otros menos, cuando llegan a este país, llegan de México, de su país, y se reúnen en la comunidad de su país, ustedes esperan que no, hombre, les van a echar la mano y los van a ayudar, y a veces la gente de su propia comunidad, del país de origen, son los peores, los tratan peor que mejor los que son nativos del país. ¿Sí o no? Dicen, no, hombre, yo llegué a una casa de X personas, eran de mi pueblo, eran de mi país, no, hombre, dicen, me trataron, y me cambié una casa, dices, de americanos, no, miras qué bellas personas, qué lindas personas. Algo así estaba sucediendo. Entonces era una falsedad nada más religiosa. Se creían cristianos, pero no imitaban al Señor Jesús en nada. Bien, por último, dice aquí, Santiago se distingue por ser sumamente práctico. Esto va a ser muy práctico. Esto es una teología sumamente práctica, pero no deja de ser teología. Y su énfasis es en la ética. La ética es la práctica de la moralidad, de los niveles altos de la moral.
aunque contiene algunas de las verdades teológicas más profundas del Nuevo Testamento, él pudo ponerlo en términos prácticos. De hecho, algunos teólogos creen que Santiago no tiene casi nada de teología. Les había mencionado anteriormente que Martín Lutero había descartado esta carta y hasta quería que la sacaran del canon, que la sacaran de la Biblia, porque él no veía teología en ella. Y vamos a ver cuánta teología tiene, solo que es muy práctica. O sea, dicen en inglés, hands on, es en acción, es práctica. Lo podemos resumir diciendo, esta carta la podemos resumir diciendo, nuestra salvación producirá buenas obras. ¿Eres salvo? Producirás buenas obras. ¿No produces buenas obras? No estamos tan seguros. Dice Jacobo, sí, tú dices que tienes mucha fe y que eres un grande cristiano, a ver, muéstrame tu fe. Y mire, yo te demuestro mis obras, y con mis obras yo te demuestro que sí tengo fe, y tú pues muéstrame tu fe. Pues no se puede demostrar la fe, ¿verdad? No es algo tangible. Entonces nuestra salvación producirá buenas obras. Por eso es que siempre instamos a los hermanos a que produzcan buenas obras, que trabajen por amor de la obra del Señor, que trabajen para el beneficio de la iglesia. Pero si se quejan trabajando, si murmuran trabajando, no creo que les sirva de mucho, no creo que sirva de mucho. Necesitamos hacerlo realmente guiados por el Espíritu del Señor, sin murmuración, sin queja. Que no vinieron todos los que iban a venir, no te preocupes, pero bendices tú. Y tú vas a hacer lo que hasta donde tú puedas, pero la bendición va a ser para ti. Y si no vinieron los que esperábamos, bueno, Dios que los ayude, vamos a orar por ellos. Y si tú trabajas más que los demás, dale la gloria a Dios. Porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Siembras poquito, cosechas poquito. Siembras en abundancia y en abundancia segarás. Así es que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué señalar? Que uno sí trabaja, que el otro no trabaja. No, hermano, no. Entonces todo eso lo va a venir atacando duramente Jacobo. Bien, los temas. Alcanzamos a ver 8 temas importantes en esta carta, 8 temas. Primer tema, las pruebas. Y son un sinónimo de tentación, aunque hay una pequeña diferencia entre una y otra, pero las pruebas también se manejan como tentaciones y la tentación como ponerte en prueba. ¿Okay? Y ahí tenemos los capítulos y versículos donde se mencionan estas pruebas. Tema número 2, si tienes pruebas, si tienes tentación, dicen los americanos, don't give up, no te des por vencido, no te rindas, persevera. Sé fiel, inclusive hasta dar tu vida, hasta la muerte. Por cierto, esa expresión, sé fiel hasta la muerte, no quiere decir hasta el día que te mueras, sino quiere decir, aún si tienes que poner tu vida en riesgo, aún si tienes que sacrificar tu vida o tienes que morir, pero sé fiel hasta la muerte. No quiere decir hasta el día que te mueras. También pues, pero perseverancia. Tercer tema, la madurez. Y son puros temas que no nos van a gustar muy bien porque si está usted mal acostumbrado, Jacobo le va a estar redarguyendo cada día que lo estemos estudiando. Pero esto es bueno, hermanos, esto es bueno. Para alcanzar la madurez. Mire cuántos versículos él habla de la madurez. Cuarto tema, la fe. Obviamente la fe central. No es que él esté diciendo que por obras vamos a ser salvos. No, él dice, por la fe seremos salvos. Pero ¿cómo sé que tienen fe? Dice, por tus obras. Exacto. Las obras son el reflejo, el resultado de tu fe. Es que como cuando lo detiene el policía y dice, oye, ¿sabes manejar? Sí, claro que sé manejar. A ver, muéstrame tu licencia. No tengo licencia, pero sí sé manejar. Pues no sé si creerte o no, porque nadie te hizo un examen, nadie te verificó. Pero si muestras tu licencia de manejar,
Quiere decir que pasaste el examen por escrito, pasaste el examen de manejo, alguien verificó, alguien se cercioró si realmente sabes manejar. A lo mejor sí sabes manejar, pero no tienes licencia. Pero mostrando la licencia, ¿hay preguntas? Ya no hay preguntas. Por cierto, vayan a sacar su licencia, ya que todavía se las están dando. No sé que al rato cambie la ley y ya no se las den. 5. Sabiduría. El otro tema es sabiduría. No podemos comportarnos como verdaderos creyentes si no tenemos la sabiduría de lo alto. Y Jacobo habla de 2 tipos de sabiduría: la carnal, y la describe muy feo. Carnal, animal, diabólica, dice. Pero no, esa no es la con la que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con la sabiduría de lo alto. 6. El tema de la liberación. Somos libres. No estamos sin ley, somos libres. Y ahora por amor obedecemos a la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Tema número 7. El pecado. Y el pecado se va a manejar en 2 maneras: como sustantivo, como verbo tipo sustantivo que describe. Amartía es la descripción de la acción. O sea, esto es un pecado. Actuaste pecaminosamente. Quebrantaste la ley. Y la otra es el sujeto, la persona. Eres un pecador, son pecadores, porque hacen esto, hacen lo otro, como lo está marcando Jacobo. Y vamos a ir viendo estas 2 en los versículos. Amartía como la acción de pecar, y amártolos como los pecadores, los que llevan a cabo la acción de pecar. Y por último, el último de los temas que trata, él habla mucho acerca de Dios, Dios. Así es que así ya de entrada, ¿cómo no esta carta va a ser teológica? Si tenemos, por ejemplo, el tema de Dios, el tema del pecado, el tema de la fe, son puros temas doctrinales, o no son temas doctrinales, es doctrina, es teología. Pero para el que no esté totalmente convencido, hice otra lámina de los absolutos que encontramos en Santiago. Refiriéndonos, cuando ponemos la palabra absolutos, nos estamos refiriendo a esos temas que se pueden parar solitos, que se sostienen solitos, no necesitan que alguien los sostenga, no necesitan que tengan ayuda de nadie. Esos son temas absolutos que Santiago está manejando en su carta. Y vean ustedes si no es profundamente teológico, profundamente doctrinal esta carta de Santiago. El primer absoluto que él maneja es que Dios da individualmente y sin reservas. Cuando dice, eres falto de sabiduría, demándasela al Señor. Él te la dará y ampliamente, sin reservas. Y así, en un versículo te da una doctrina. Te dice, Dios es dadivoso. Dios está dispuesto a darte. Solo tienes que pedir. ¿Con qué? Con fe. Y no seas como la ola del mar, dice, que es empujada como el viento. Porque si pides así, dice, no, mejor vete para tu casa, no vas a recibir nada, dice. Santiago es muy claro,
Es muy claridoso. Dice, si crees tú que vas a recibir algo con una fe así, como las olas del mar, dice, no, estés perdiendo el tiempo. Mejor ni pidas nada porque no vas a recibir nada. Es muy práctico, muy directo, pero es bueno. Otro absoluto que encontramos es que él aclara y él dice, Dios es uno. Él no está hablando de Trinidad, ni de dualidad. Él dice, Dios es uno. Solo hay un Dios. Dios es uno. Y ese punto está bastante interesante, ¿no? Por el hecho de haber crecido con el Señor Jesús. Él hubiera dicho, pues mi hermano es el segundo mero. Uno es Dios y otro es mi hermano el Señor Jesús. No, él no dice eso. Dice, solo hay un Dios. Y en el contexto en el que lo dice, ya ve que dice, hasta los demonios también saben que hay un. No, pues los demonios venían del cielo porque antes eran ángeles buenos, ahora son ángeles caídos. Ellos saben, pues ellos venían de arriba, saben que no hay Trinidad, saben que Dios es uno. Gloria a Dios. Otro tema así absoluto en Santiago, y me encanta esta carta porque es muy, muy teológica. Dios no cambia. Dios permanece sin variación. Dios no cambia. Así que eso es bueno, porque Él es fiel y sus promesas se van a cumplir, porque Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Cuando dice sombra de variación se refiere al reloj del sol. Cuando se ponía en las plazas hace 2000 años, ponían una aguja así, y conforme el sol iba moviéndose, la sombra del péndulo iba marcando la hora en el piso. Es la sombra de variación, va variando de la 1 a las 2 a las 3. Dice, Dios no es así, Dios no cambia, Dios no varía, Dios es el mismo. Siguiente tema es, solo es uno, el dador de la ley y el juez. Esto no es así en las cortes terrenales. ¿Quiénes son los que especifican la ley? Por ejemplo, en este país, los que especifican la ley es el Congreso. Los que la enforzan son los jueces de la Corte Suprema. Son dos cuerpos diferentes. Aquí no. Y eso nos lleva, porque eso es profundamente teológico, que el dador de la ley y el juez es el mismo. Y si vamos al juicio, el juez es el mismo que nuestro abogado. Es el mismo. Y si vamos más allá, el que planeó el plan de redención es el mismo que lo llevó a cabo. Y es el mismo que lo certificó con el Espíritu. No es que son tres y ni le va a dar su gloria a nadie. Es el mismo Dios en tres ministerios diferentes. El otro absoluto que tenemos es que la ley es de una pieza. Grábense esto, hermanos. Esto es importantísimo para nuestra madurez. Cuando entendemos que la ley es de una pieza, es como una mesa, y cuando se fue armando le fueron poniendo una pata, otra pata, 4 patas, su base, en fin. Y usted no dice, ay, se le quebró una pata a la mesa, pero la mesa sirve. No, usted dice, la mesa se quebró. La silla tiene 4 patas, se le quiebra una pata y dice, ay, se le quebró una pata, pero la silla todavía sirve. No, un banquito tiene 3 patas, ah, se le quebró una, pero todavía sirve el banquito, siéntese. No, pues se va a caer. Es una sola pieza. Cuando alguien quebranta una ley, ya quebrantó toda la ley de Dios. Entonces no podemos decir, ay, hermano, pastor, eso es muy exagerado, si nada más fallé en esto, pero mire todo lo que hago, esto, mire, lo hago así y así. Sí, pero fallaste en esto. No te escudes en lo que haces bien cuando esto lo estamos haciendo mal.
Pongamos atención en lo que estamos haciendo mal. Es que mire, yo hago bien esto, pero pues esto no se me da, no me sale. ¿Verdad? Y podemos hablar, por ejemplo, en cuestiones de puntualidad o de asistencia o de atención. Por ejemplo, alguien puede decir: yo nunca falto, hermano, y tú faltas mucho. No, sí es cierto, tú siempre estás aquí y yo falto, pero cuando yo vengo yo estoy poniendo atención y tú estás durmiendo. Y el tercero dice: no, los dos están mal, no vienen siempre, el otro sí viene, pero pues llega tarde, yo llego temprano. Sí, llegaste temprano, pero te olvidó tu Biblia y tu libreta allá en la casa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí se está hablando de ser completo, de que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, de completo. Entonces necesitamos entender que el Evangelio es una sola pieza, es todo completo. La palabra de Dios es una. No es que yo puedo obedecer esto, pero esto me cuesta trabajo, esto no lo puedo obedecer, esto después. ¿Sí? Es que yo sí puedo cumplir esta parte, pero esta no, pero ya con cumplir esta yo creo que ya Dios me disculpa la otra parte. Sí, tenemos esas tendencias a pensar. ¿Ah? Es que yo sí doy mi diezmo, soy muy estricto con mi diezmo, mis ofrendas, pero vengo pues una vez al mes a la iglesia. Yo creo que ya está bien con Dios. O al revés, ¿no? Vengo todos los días a la iglesia, pero nunca ofrendo. Yo creo que estoy bien con Dios. No, la palabra de Dios es una, como la ley. La comunidad debe ser una, y también Santiago enfatiza esto. Eres parte de la comunidad, somos una familia. Pablo dice que somos un cuerpo, una familia. Y por último, el último de los absolutos en esta carta es que, a ver si podemos con esta. Dios demanda todo, hermanos. Dios demanda todo de nosotros. Y eso es lo que Jacobo le dice a los hermanos. Es que Dios demanda todo. Dios quiere todo. Dios quiere que seamos sus esclavos. Es que Dios quiere todo. Decimos todo o nada. Qué difícil. Sí es difícil. Es difícil para todos, hermanos. Es difícil. Porque ¿quién es la que se opone a que le demos todo al Señor? La carne, la carnita, las tendencias carnales, el yo personal que está vivito y coleando todavía. Pero bueno, esperamos que a través del Espíritu Santo y de la bendita palabra de Dios en la epístola a Santiago vayamos comprendiendo las verdades del Evangelio, vayamos madurando, creciendo, y que al término del estudio, porque de eso se trata. No se trata de acumular conocimiento, no se trata de que pasemos aquí una hora por pasarla, sino que al término del estudio expositivo de esta carta, usted y yo seamos mejores cristianos. Honremos el nombre de nuestro Dios a otro nivel. Y que todo lo que hagamos, grande o pequeño, sea solamente para darle la gloria y la honra al que vive para siempre. Y que Él se agrade de nosotros en todo lo que hacemos.